colombiano. Muchas Adelante, gracias. sí. Esta es la última conferencia magistral. Estará a cargo del doctor Jesús Manuel Araiza Martínez. A Jesús lo conocí en una fiesta de una amiga en común que se iba a estudiar filosofía a la Universidad de Tübingen, la universidad en la que la doctora Marlene Zinderral obtuvo su doctorado. Esta mesa particularmente me lleva a evocar a Ernst Zinn. Ernst Zinn, el padre de Marlene, fue un gran filólogo clásico, editor de Rainer Maria Rilke, para quien la amistad, la paz, la concordia eran pilares fundamentales en la educación de sus hijos. Dicen que los hijos hablamos de la grandeza de nuestros padres. Marlene es hija de Ernst Zinn. Por eso mi insistencia en que el homenaje fuera o se llamara Marlene Zinderral, y no solamente Marlene Ral, como la conocían todos aquí en la universidad. Bueno, en esta presentación que acabo de hacer, cedo la palabra al doctor Jesús Araiza. Te escuchamos, Jesús. Muchas gracias, querida Adriana. Querría primeramente dejar constancia de mi gratitud al doctor Dieter Rall. Querría también un poco contar, antes de dar comienzo propiamente a mi intervención, por qué estoy aquí. Bueno, estoy aquí porque me invitó la querida Adriana y también el gran querido Dieter. Pero, ¿por qué? ¿Por qué hablar de filosofía? Bien, me remito al año 2001, cuando esperaba respuesta a una solicitud de beca para irme a Freiburg a estudiar filosofía antigua. Y para mi sorpresa, llegó antes de lo esperado. Yo la esperaba 2 años y medio más tarde, cuando terminara mis estudios de alemán en el CL. Pero iniciaba el 4º semestre. Para ese tiempo me había iniciado el profesor Armando Verdín, que nos acompaña, gran profesor de alemán, el primer semestre, y comenzando el 4º, me llegó la carta de aceptación del gran teólogo Peter Hünermann, fundador de Stipendienwerk Latinoamérica Deutschland, de aceptación, y me decía: pero no a Freiburg, véngase a Tübingen, porque aquí va a estudiar con un gran aristotelista, Ottfried Höfer. Estaba en un gran problema, porque también me decía: véngase ya, pero no sin haber acreditado la prueba de Mittelstufe. Y yo había apenas acreditado la de Grundstufe, es decir, la de prematernal o algo así. Entonces, para mi fortuna, había un amigo común de Lourdes Santiago y de Dieter, que era alumno de Dieter del 8º semestre. ¿Te acuerdas? Juan Carlos Rodríguez. Y él fue el puente para hablar con el profesor y me admitiera en su curso de 8º semestre. Y cuando llegué, me aceptó, me admitió como un alumno más de ese grupo
cuando apenas yo sabía balbucear algunas palabras en alemán. Apenas tenía 3 semestres. Bueno, sabía un poco, claro que sí, maestro Bertín, pero no para dar el ancho a la prueba. El Dieter me recibió y me trató sin consideración, igual que cualquier otro, lo cual le agradezco, porque gracias a eso, en octubre, comenzamos en agosto, estaba presentando la prueba y la acredité, Mittelstufe. Y otra cosa que querría contar, que la casualidad quiso que también fuera afortunado, porque iba a ir a estudiar a la cuna donde había nacido y estudiado tanto Dieter como Marlene. Y ahí nació y creció una gran amistad, porque nos veíamos cuando iban a Tübingen. Y así conocí a Marlene. En la Jüdische Küche o en la Wilhelmstraße, comiendo bretzel y café, platicando. Ahí conocí a la Marlene, esa cara humana, pero también a la maestra que regañaba a Alejandra Rueda cuando usaba mal una preposición, ahí en el café. Ya no era su alumna, Alejandra Rueda estaba también en Tübingen, pero era una maestra que no perdía de vista a sus alumnos. Muy conocedora del alemán, por supuesto, se hablaba muy bien el español. Solo querría dar una muestra del afecto que me une, la gratitud al profesor Dieter Rall. Estuve en su casa en Tübingen y recuerdo y agradezco mucho el gesto de haber puesto en mis manos esa bicicleta en la que él se movía por las calles de Tübingen y donde yo tuve el privilegio también de conducirla años antes de mi retorno. Gracias por ese gran regalo. Y la bicicleta de Marlene fue a dar a manos de Alejandra Rueda. Quiero agradecer a Adriana querida esta gran oportunidad, este honor que me brindas por ponerme a trabajar en algo que había postergado mucho tiempo. Solo quiero hacer unas reflexiones acerca de una cuestión que me parece central. Por lo que he contado, es claro que estas reflexiones forman parte de mi desarrollo, de mi profesión, de mi actividad en la vida y académica también, después de los 5 años que estuve estudiando en la Universidad de Tübingen. Así que dedico este trabajo a Marlene Rall. Comencemos por advertir que la ética de Aristóteles, pese al lenguaje sencillo de su exposición, opone una especial dificultad. Acontece a cualquier lector contemporáneo, en su primer intento frente al texto, una especie de resistencia. Uno podría suponer que la dificultad radica en una circunstancia bastante ajena al lector e inclusive hasta cierto punto inevitable, pues el lector atribuye de manera consciente o inconsciente la vigencia de esos tratados a una época remota, muy ajena a sus costumbres, a su cultura y a su manera de pensar. De modo que, al tomar cierta distancia del texto y al rehuir el diálogo directo con el filósofo, termina manteniéndose alejado de la posibilidad de extraer para sí mismo algún provecho digno de mención de la filosofía práctica expuesta en tales tratados por el Stagirita. Dicha dificultad, por consiguiente, podría ser atribuida, por un lado, de manera objetiva a un hecho histórico, a la circunstancia temporal que marca 2 épocas en verdad muy distantes entre sí,
la antigua y la contemporánea, pero también podría atribuirse, por otro lado, al juicio previo de un lector que separa de su realidad actual cualquier utilidad de orden práctico que resultase de la lectura de dichos textos tenidos por él por anacrónicos. Es evidente, con todo, que ni la distancia temporal ni la distancia espacial constituyen en sentido estricto un obstáculo para entrar en una verdadera conversación franca y directa con el autor de los tratados que nos ocupan. Los 24 siglos que nos separan del tiempo en que tocó vivir a Aristóteles no son en modo alguno impedimento para entrar en conversación con el filósofo a través de sus textos. Pues de otro modo, ¿para qué nos ocupamos entonces, aún en nuestros días, del estudio de su pensamiento? En cuanto a la distancia espacial, podríamos aquí, a su vez, recordar las palabras que Werner Jäger alguna vez escribe a Alfonso Reyes, a quien todavía por ese tiempo no conocía personalmente. Créame, dice Jäger, que aprecio su magnífico regalo y la intención que lo llevó a enviármelo, aunque sigo algo desilusionado por no haberlo visto en su última visita a este país, se refiere a los Estados Unidos. La lectura de sus vívidas páginas a veces me da la impresión de una verdadera conversación con usted, que es lo que yo habría deseado. Pues bien, más allá de esa especie de dificultad espacio-temporal enunciada, aparece otra de índole metafísico. A ella hace referencia Aristóteles al hablar de la enorme dificultad que supone el contemplar las cosas más sencillas y más simples, es decir, aquellas que no tienen doblez, tajapla, que en sí mismas no son complejas y que, sin embargo, aparecen ante nuestro intelecto tanto más oscuras cuanto más evidentes son por naturaleza. Cito de un pasaje tomado de Alfa Elatón 993b711. Siendo la dificultad de dos modos, su causa no está quizá en las cosas, sino en nosotros. Pues tal como los ojos de los murciélagos se encuentran dispuestos ante la luz del día, así también el intelecto de nuestra alma ante las cosas por naturaleza más manifiestas de todas. Esta dificultad, sin embargo, puesto que se refiere al ámbito de las cosas metafísicas, no parece que tenga aplicabilidad al ámbito de la ética, en donde nos ocupamos no solamente de cosas intelectuales, intelectivas o inteligibles, sino también y sobre todo de cuestiones de orden emotivo, propio de las pasiones o afectos, y del ámbito de las cosas sensibles, que conllevan por consiguiente placer y dolor. Afecciones del orden de la vida cotidiana en las que se encuentra involucrado enteramente el lector o el oyente. De alguna manera, Sigmund Freud hace referencia a esa clase de atadura o impedimento al advertir sobre una dificultad en psicoanálisis. Haremos constar, desde luego, dice, que no nos referimos a una dificultad intelectual, a algo que haga incomprensible para el lector o el oyente el psicoanálisis, sino a una dificultad afectiva, a algo que enajena al psicoanálisis los sentimientos del oyente o del lector, inclinándole a no interesarse por él o a no darle crédito. Y evidentemente, ambos órdenes de dificultad producen la misma consecuencia. Alguien que no ve con simpatía suficiente una cosa, no la comprenderá tampoco fácilmente. Pues bien, es claro que esta es asimismo la dificultad a la que nos referimos al advertir que no es fácil emprender el estudio de la ética aristotélica pese al lenguaje sencillo en que se encuentran expuestos los temas propios de su filosofía práctica. Pues
Si alguien por cualquier razón no cree que ha de serle útil para su vida práctica los tratados de ética, la lectura de ellos, no solo no comprenderá fácilmente los temas allí expuestos, sino que tampoco será capaz de extraer de ellos ninguna utilidad. Y sin embargo, de lo que se trata precisamente es de que al plantearnos preguntas de orden práctico sobre asuntos, asimismo, de índole práctico, seamos capaces no solo de comprender cómo se genera y cómo se materializa en la realidad eso que investigamos, sino también y sobre todo de que pongamos en práctica en nuestra vida ese conocimiento. Dice Aristóteles, en efecto, que de lo que se trata es de poner en práctica ese saber, pues el fin no es el conocimiento, sino la acción. Epeide totelos estin ugnosis a la praxis. ¿Cómo hay que leer entonces a Aristóteles? Si queremos extraer algún provecho de sus tratados de filosofía práctica, en suma, de sus tratados de ética y de política, conviene, en primer lugar, que rompamos las barreras del tiempo y del espacio y que enseguida entremos en diálogo directo con él. No se trata de instalar un diálogo intelectual, de comprensión lógico-formal, pues aun cuando a veces tampoco esto último es fácil, la pregunta central en la ética no atañe a la comprensión intelectual de la cosa, sino a la sensibilidad y a la percepción del oyente con relación a lo que hay dentro de él. Es aquí en donde el lector se confronta consigo mismo, pues el lector o el oyente, al mismo tiempo que es él mismo el destinatario, es él mismo a su vez el punto de partida. A este problema hace referencia Aristóteles, pues la argumentación propia de la ética se entreteje a base de razonamientos, logoi, y tales razonamientos van dirigidos al oyente. Pero este, como decimos, al tiempo que es el destinatario inmediato, se vuelve de nueva cuenta el punto de partida. No nos debe pasar por alto, afirma en la Ética Nicomaquia, que son diferentes los razonamientos que parten de los principios y los que conducen hacia los principios. ¿Qué quiere decir con esto? Quiere decir que los razonamientos parten del discurso entretejido en el texto mismo, pues el tratado de ética es un discurso, como está dicho, elaborado mediante logoi o razonamientos prácticos. En este sentido, los razonamientos parten de los principios o de las demostraciones, pero a su vez ellos van dirigidos hacia otros principios, pues el oyente a quien van orientados tales razonamientos es de nuevo el principio desde el cual han de tomar ellos mismos un nuevo principio. De allí que al citar a su maestro añada el estagirita, pues también Platón planteaba este problema y buscaba si el camino partía de los principios o se dirigía hacia los principios. Apotonarjón e epitasarjás. Tal como en el estadio, si el camino ha de partir desde los jueces hacia la meta o al revés. Fin de la cita. La respuesta que da Aristóteles a este problema es que conviene partir desde las cosas conocidas, ta knórima, pero las cosas conocidas son de dos maneras. Unas son conocidas por nosotros, también gemín, otras son simplemente conocidas, ta de haplos. Conviene, por tanto, partir de las que son conocidas por nosotros. Es decir, en otras palabras, el oyente, el cual, como decimos, es el destinatario y el fin del discurso, es él mismo, a su vez, aquel juez a quien se dirigen tales razonamientos. Pero una vez que él ha adquirido ese conocimiento universal, ta de haplos, siendo ya ambas cosas conocidas, él ha de partir de lo que es conocido para él, ta gemín. Y lo que es conocido para él es todo eso que existe dentro de sí,
aquello que configura su carácter, su ethos, es decir, sus pasiones, sus deseos, sus temores, sus furias y en general todo aquello que le produce a él en particular, de este modo en particular, placer y dolor, ya que cada uno de nosotros sentimos placer o dolor en mayor o menor intensidad en relación con ciertas cosas o con otras. Por eso, cito otra vez a Aristóteles, es preciso que aquel que ha de escuchar de manera suficiente con relación a las cosas justas y en general a las cosas políticas haya sido bien conducido en sus costumbres. Pues el principio es el qué, to hoti, y si esto se le manifiesta suficientemente, ya no ha de serle necesario el porqué, to dioti. El de tal índole tiene o podría adquirir fácilmente los principios. Sin embargo, aquel en el que no existe ni una ni otra de estas cosas, que escuche las palabras de Hesíodo. Accusato ton Hesiodu. Jutos men panaristos hosautos pantanoese. Eslos de aukakeinos hos ponti pithetai. Hos de que met autos noe, met al acuon encimo valetai, jode aut agreyos aner. Este es el mejor de todos, el que piensa por sí mismo todas las cosas. Bueno es, una vez más, aquel que cree al que habla bien, pero aquel que ni piensa por sí mismo ni deposita en su corazón cuando escucha a otro, ese es otra vez un hombre inútil. Como puede advertirse mediante este pasaje de Hesíodo, Aristóteles muestra uno de los aspectos centrales de su filosofía práctica, su tesis del término medio, pero también deja ver aquí cuál es el lugar idóneo y propicio para que el oyente o el lector, al situarse allí en medio, pueda obtener algún provecho del tratado de ética. Si no reflexiona por sí mismo todas las cosas, pero da crédito a lo que un hombre de buen juicio le dice, entonces se encuentra en el camino correcto de la investigación ética, entre el ignorante y el sabio, con posibilidades de aprender. Pero si ni de suyo sabe, ni deposita en su corazón las palabras de otro, entonces no parece tener remedio. Ese es, otra vez, un hombre inútil, agreyos aner. En términos llanos, la ética de Aristóteles es una ética diseñada, concebida y elaborada con una finalidad eminentemente práctica. Y siendo este el fin, el proceso de aprendizaje supone dos fases: la fase propiamente de la adquisición del conocimiento, la internalización, por así decir, del saber, y posteriormente la puesta en práctica de ese saber. Para explicar esta distinción, el filósofo se sirve de varios conceptos en cierto modo opuestos entre sí. El conocimiento, dice, es o bien posesión, hexis, o bien uso, chresis. Pero el fin del conocimiento no es la posesión, sino el uso. Según otra expresión que encontramos en la Ética Nicomaquia, el fin no es el simple conocimiento, sino la puesta en práctica del mismo. Totelos estin ugnosis a la praxis. O también ahí mismo, el fin del presente tratado no es la contemplación, como en el caso de los demás, pues no investigamos para saber, sino para llegar a ser éticamente excelentes. Pues de otro modo no habría ninguna utilidad en ella. Por eso es necesario que examinemos cómo conviene que realicemos nuestras acciones, pues estas son decisivas de que nuestras disposiciones habituales lleguen a ser de tal o cual índole, como ya hemos dicho. Una distinción más que expresa la dualidad del conocimiento o la finalidad práctica del mismo aparece al inicio del Tratado de los Magna Moralia. Conviene decir en primer lugar de la virtud que es y de qué cosas se produce, pues quizá de ningún modo sea útil, por un lado, conocer la virtud sin percibir por el otro cómo y a partir de qué cosas existirá.
pues conviene no solo examinar de qué modo sabremos qué es, sino también a partir de qué cosas existirá, pues anhelamos simultáneamente saber y ser nosotros mismos de tal índole, y no seremos capaces de esto a menos que sepamos a partir de qué cosas y cómo existirá. Hay una diferencia entre Sócrates, Platón y Aristóteles, pero Aristóteles, si bien discute con su maestro la teoría de las ideas, es muy interesante también la puesta en discusión de la tesis de Sócrates. Para decirlo de manera muy sencilla, Sócrates considera a las virtudes ciencias como si bastara con saber y con dejar de ignorar qué cosa es la justicia para ser justo. El paso de Sócrates a Aristóteles es enorme. ¿Por qué? Dice Aristóteles, no basta con saber qué cosa es. Todavía hay que saber otra cosa. ¿Cómo se genera? Por ejemplo, ¿qué cosa es la justicia? Muy bien, segundo paso, ¿cómo se genera la justicia? Y aún así no basta todavía. Falta otro paso, poner en práctica ese conocimiento. Solo voy a dar un ejemplo de dos virtudes para que quede más o menos esquematizado. No voy a entrar mucho en detalle porque no es necesario. Voy a referirme solo a la esquematización de la verdad y de la amistad. El trato que da Aristóteles a estas dos disposiciones habituales no son conceptos, sino son modos de ser. Dentro de la ética es el mismo que da a una virtud. Supongamos entonces que tenemos a alguien que se conduce como alguien verdadero, por un lado, o como un amigo. La verdad es el término medio entre la jactancia y la disimulación. Si, por ejemplo, alguien dice saber más de lo que sabe o tener más de lo que tiene, ese es un jactancioso. Pero si finge que no sabe lo que sabe o no tiene lo que tiene, es un disimulado. Por tanto, entre el jactancioso y el disimulado está aquel que ni finge no saber lo que sí sabe y no tener lo que sí tiene, y tampoco dice saber lo que no sabe ni tener lo que no tiene. Y ese es el verdadero, aletheutinos. Por tanto, se ubica entre estos dos. Y eso con relación a cosas que hay dentro de él. Por ejemplo, si yo tengo mucho miedo de algo, pero es decir, con relación a esto que hay dentro de mí, puedo comportarme como un jactancioso o como un disimulado, o como un verdadero. Esto mismo se aplica en relación con el otro, en donde llamamos al que está en medio amigo. Está entre dos extremos. El adulador es aquel que parece un amigo excesivo. El adulador es el que atribuye al otro aquellas cualidades que no tiene. Claro, lo hace para sacar un provecho. Porque si lo hiciera sin la búsqueda de provecho, no sería adulador, sino complaciente. Lo haría solo por el hecho de complacer al otro. Pero si, por ejemplo, niega inclusive aquellas cualidades que tiene el otro, entonces se ubica en el lado opuesto. Y no sería un adulador, sino un enemigo. Por tanto, el amigo se encuentra entre los dos. Es aquel que atribuye al otro aquellas cualidades que existen y que no niega las que tiene, sino que es el término medio. Por eso la amistad se refiere a esas cosas con respecto al otro, mientras que la verdad se refiere a las cosas que hay dentro de uno.
quisiera presentarles un pasaje muy especial de los Magna Moralia, el tercer tratado de ética de Aristóteles, quizá menos conocido que el de Ética Eudemia, en donde podemos apreciar con cuánta claridad expone la cuestión más importante de toda la investigación ética. El oyente es como el paciente frente al médico. Es claro que el médico se ocupa de las enfermedades orgánicas, pero hay cierta analogía en cuanto que en el terreno de la ética nos ocupamos de las afecciones o pasiones, las cuales no son otra cosa más que ciertos trastornos anímicos cuando se presentan con intensidad y son violentos o vergonzosos, como los relativos a los deseos, a los temores, a la furia y otros. Pues bien, casi al final del tratado mencionado, hacia el capítulo 10 del libro segundo, se plantea la tesis sobre la mejor disposición habitual que uno puede adquirir en el ámbito de lo anímico. Esta disposición emocional o anímica naturalmente no se da de manera separada del cuerpo, de modo que se establece la tesis de que también el cuerpo tiene buena disposición cuando se encuentra de tal modo que no impide, sino que incluso contribuye y simultáneamente estimula a que el alma cumpla su propia obra. De modo que cuando las pasiones no impidan que el intelecto ponga en acto su propia obra, entonces ocurrirá lo que se produce según la recta razón. Es decir, esta es la mejor disposición anímico-somática, allí donde las pasiones no impidan que ejecutemos nuestras actividades libremente con nuestro intelecto. Por ejemplo, cuando un temor excesivo no nos impide o no se vuelve un obstáculo para que realicemos algo que queremos. O lo mismo, cuando un deseo intenso no es un obstáculo o un impedimento. Precisamente en este contexto tropezamos con el siguiente diálogo. Sí, pero quizá alguien podría preguntar, ¿cómo se encuentran las pasiones cuando no impiden? ¿Y cuándo se encuentran así? Pues no lo sé. No es fácil ciertamente responder tal cosa, dice Aristóteles, pues tampoco el médico lo hace, sino que cuando dice al que tiene fiebre que ingiera una tisana de cebada, pero ¿cómo percibo el tener fiebre? Cuando veas, replica el médico, que estás pálido. ¿Y cómo reconoceré lo pálido? Allí entonces llega el médico a un acuerdo, pues si no tienes junto a ti mismo al menos sensación de tales cosas, replicará, ya no es posible. De manera semejante, es también así en el caso del conocimiento de las pasiones, pues conviene que uno mismo contribuya en algo con la sensación. Este pasaje nos revela el carácter enteramente práctico de la ética de Aristóteles, el uso del conocimiento y su aplicación en la esfera de las sensaciones, en el ámbito de lo emocional concreto y particular, no solo es de gran importancia, sino que es de una importancia total. A partir de lo que hemos hasta aquí expuesto, podemos esbozar a manera de conclusión preliminar que, aun cuando los tratados de ética aristotélica despliegan una argumentación clara y sencilla, no obstante, resulta evidente que la interpretación de los mismos opone permanentemente una dificultad. Y siendo esta dificultad de dos modos, no parece mayor la dificultad que radica en el objeto mismo de estudio, sino más bien aquella que radica en el alma del oyente. Y sin embargo, es allí donde cobra sentido la ética. El mayor reto para un lector frente a la ética aristotélica, además de que venza sus propias resistencias, es a lo que parece el que él mismo llegue a ser en su lectura analítica de tales tratados el punto de partida de su propio análisis. Muchas gracias.